pensional. Y ahorita hemos invitado al director de ABC Pensiones, que es el doctor Cristian Chaura, y a quien le damos las gracias de verdad por haber aceptado esta invitación para hablar, porque es un tema muy álgido que muy poca gente conoce bien de verdad en su parte muy íntima, en sus detalles, y por eso le agradecemos a él esta invitación de verdad y haber aceptado la misma. Doctor Cristian, buenas tardes, bienvenido a la Radio Cuarto Poder, ¿cómo está? Don Jorge, buenas tardes a usted, don Henry, un abrazo y al contrario, a ustedes muchas gracias por la invitación a hablar en estos espacios de este tema que poco se difunde y se conoce. A ver, doctor Chaura, ¿sí tenemos que estar tan preocupados por la reforma pensional? Henry, yo quiero decirle que es una muy buena inquietud. Lastimosamente, los planteamientos que se han hecho sobre este tema, pues sí nos preocupan porque realmente se ha tocado este tema desde una visión muy general, ya que simplemente se han hablado prácticamente de tres temas, como es el de que ampliemos el régimen solidario o el pilar solidario. El otro sería que entremos dentro de un modelo de complemento del sistema pensional por el régimen público y privado. Y el otro, pues el del régimen un poco más contributivo, en el sentido de que aquella persona que gane o que tenga recursos superiores a 4 salarios mínimos, pues deben cotizar en un fondo privado. Pero realmente no se ha tocado el tema de la reforma pensional desde la perspectiva que debe ser, como siempre se ha indicado desde hace 10 años, de que debe ser una reforma estructural, porque realmente tenemos que buscar que esta reforma pensional realmente sí solucione los problemas que tiene el sistema pensional colombiano en este momento. Pero a ver, de darse la reforma, las grandes pensiones se tendrán que ir para fondos privados obligatoriamente. Pues lo que dicen los planteamientos del gobierno son de que solamente vamos a cotizar a Colpensiones quienes devenguen hasta 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes, y a partir de ese ingreso, Henry, deberán cotizarlo a un fondo privado de pensiones. ¿Qué quiere decir? Que habrá algunas personas que cotizarán en uno de estos dos regímenes, pero habrá otro grupo de colombianos que lo tendrán que hacer de manera simultánea en ambos regímenes, ya que cotizarán hasta cierta parte en Colpensiones, hasta los 4 salarios mínimos, y si su ingreso base de cotización es superior, pues deberán hacerlo también de manera simultánea en un fondo privado. ¿Y eso no va contra la Constitución colombiana? No, digamos que eso no va en contra de la Constitución colombiana, pero lo que se está buscando con esa medida ¿No es un derecho adquirido, quiero decir? No, las pensiones son un derecho que tenemos los colombianos, pero el hecho de mezclar o buscar que los dos regímenes dejen de competir, sino que se complementen, pues es una vía, es una decisión interesante desde la perspectiva que lo que busca es quitarle la carga al Estado de los subsidios que el sistema pensional en este momento le está entregando a las personas con mejores ingresos del país. ¿Y no es agravar y poner en peligro a los fondos privados? Si esa decisión se toma y se implementa como los planteamientos del gobierno han estado allí, claro, primero, hoy colocará en peligro los fondos privados de pensiones. Hoy realmente los recursos que administran los fondos privados de pensiones son cercanos a 350 billones de pesos. Y son ellos quienes administran la mayoría de afiliados con ingresos inferiores a 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Hoy sería un impacto muy fuerte, Henry, para los fondos privados, pero dentro de unos pocos años sería un impacto mucho más fuerte para el mismo Colpensiones, porque le está generando una deuda a futuro. Y eso es lo que el gobierno hoy de alguna manera pienso que no tiene. Por eso, y entonces, ¿qué es lo que va a hacer la gente? No voy a cotizar a pensiones, más bien voy a coger esa platica, voy a comprar un apartamento, voy a poner una bodega, voy a montar un negocio para garantizar mis ingresos de la vejez. ¿Qué es mejor? Digamos que no, digamos que la gente, al contrario, la gente está viendo en esa reforma pensional de la perspectiva un poco populista, de que es una muy buena medida porque lo que está haciendo es limitando a supuestamente los malos de la película, en este caso los fondos privados para ellos, pero realmente no es así. O sea, realmente esto es una medida que va a ayudarles a que el sistema sea más viable en el futuro, pero desde la perspectiva del complemento de los dos regímenes.
Pero otra cosa muy diferente de Jorge y Henry es coger la plata de las personas que ya ahorraron en un fondo privado, que tienen su ahorro allí, y coger los recursos y llevarlo a programas sociales. La pregunta es, en un futuro, ¿quién va a pagar las pensiones de los hoy pensionados en un fondo privado? Oiga, doctor Cristian, Doctor Cristian, por ejemplo, una persona que hoy es un muchacho que está saliendo, que ingresa a trabajar, ¿qué le conviene y tiene un buen sueldo? De pronto, le va a poner dos parangones. Una persona que está joven, los dos son jóvenes, uno que está ganando un mínimo, 1 millón y pico de pesos, otro que tiene un buen sueldo, con la misma edad, superior a los 4 millones, como usted puso el ejemplo ahora. A esas personas, esas dos personas, ¿qué les conviene más? ¿Irse para Colpensiones a cotizar o irse a un fondo privado? ¿Cuál es la recomendación que usted, que es un experto en este tema, para que nuestros oyentes de verdad saquen sus conclusiones? Jorge y Henry, la respuesta a ustedes les va a parecer salida de todos los cabellos, pero ambos deben cotizar en un fondo privado de pensión. Al comienzo de nuestra vida laboral o productiva, cuando yo estoy joven, cuando yo no estoy cercano a una edad como mujer de 47 años o de un hombre de 52 años, no tengo beneficiarios de pensión, no soy casado, lo más indicado es que yo empiece a cotizar en un fondo privado de pensión. Le voy a explicar en una explicación muy condensada por qué. Porque resulta que cuando yo estoy en Colpensiones, estoy cotizando y no tengo beneficiarios de pensión, si me llega a pasar algo tempranamente, yo llego a fallecer, la plata se pierde. Mientras que en un fondo privado de pensiones, si me pasa algo a mí hoy, el ahorro que yo tengo allí va a ser recibido por mis familiares como una herencia, como una masa sucesoral. Y les tengo una cifra, Jorge y Henry. Hoy en Colombia, la probabilidad de enfermarse tempranamente o fallecer es muy alta. Y hay 6 regiones del país donde la probabilidad que esto suceda es mayor. Les voy a explicar: Cali, Cartago, las 3 ciudades del eje cafetero, Medellín, Apartado y Valledupar. Hoy, de cada 10 pensionados, de cada 100 pensionados, hoy 30 están pensionados por invalidez y o sobrevivencia. Entonces, si usted es una persona joven y usted no está interesado que sus 10, 8, 15 en el trabajo, 20, se quede el gobierno con ellos, pues lo más conveniente es que usted esté en un fondo privado. Y les quiero complementar esta respuesta con algo. ¿Por qué es mentira que nos debamos vincular ya a los jóvenes que se van a vincular a un fondo privado? Resulta que listo, usted es joven, pero usted me dice, Cristian, es que yo soy casado, yo ya tengo una esposa y unos hijos. Entonces la pregunta que yo le hago a ustedes dos: ¿cuál es la prestación económica más cercana que tiene una persona hoy de 20 años o de 35 años o de 30? Es una pensión de invalidez y o sobrevivencia, ¿cierto? Porque la vejez le faltan 20, 30 años. Sí, claro. Y les cuento algo. No, le va a faltar más, porque como van a aumentar también la edad de pensión, ¿no? Pues el gobierno no lo ha mencionado, deberían, pero el punto que quiero llegar es que la pensión de invalidez y la pensión de sobrevivencia, que es lo más cercano que usted puede recibir a su edad de los 20, de los 30, 35 años, es la misma en un fondo privado que en Colpensiones. Ahora, yo en Colpensiones me muero, mis hijos o mi hijo menor, pues tiene que ser menor de ¿cuántos años? ¿Reciben la pensión hasta cuántos años? Hasta los 18 años o 25 si están estudiando. Exacto, y después chao. Chao. Lo mismo pasa en un fondo privado. Pero el punto que hay que revisar es que en el fondo privado, la decisión de traslado de régimen, yo tengo, si soy mujer, hasta los 47 años y si soy hombre, hasta los 52 para trasladarme. No es cierto que nos tengamos que trasladar ya para Colpensiones. O sea que lo importante es estar en un fondo privado inicialmente y dependiendo que usted logre hacer esos ahorros, ya usted decide a los 47 en el caso de mujeres y a los 52 en los casos de los hombres. Exactamente. Usted ya de acuerdo a su situación laboral, a su situación civil, a sus condiciones socioeconómicas, a su expectativa de vida, a su calidad de vida, a su futuro laboral, es cuando usted tiene que decidir si me quedo en el fondo privado o si me voy para Colpensiones. Y les tengo otra noticia. Hoy en día, la mayoría de colombianos deberían estar en un fondo privado de pensiones y todos están en Colpensiones. ¿Por qué? Porque Henry y Jorge, les cuento, la mayoría de colombianos lastimosamente no vamos a cumplir requisitos pensionales. ¿Qué quiere decir? Que vamos a llegar a los 62 años si somos hombres o 57 mujeres, nos van a devolver el dinero
Y la devolución de Colpensiones versus la devolución de un fondo privado es 7, 8 veces más que la que le entregan actualmente a la mayoría de colombianos que están en Colpensiones y que no se van a pensionar. Y por ejemplo, una persona que es trabajador normal, que gana un mínimo, se pensiona mucho antes de las 1.300 semanas que se exigen Colpensiones, y acá en el fondo privado es menos, creo que 1.100 si no estoy mal, ¿no? En el fondo privado se pensionan a la misma edad, pero cumplen requisitos 3 años antes. Con 1.150 semanas ya tienen derecho a que el sistema, si no le alcanza el capital, le completen el capital para recibir una pensión de salario mínimo, mientras que en Colpensiones deberían cotizar, son 3 años más, 1.300 semanas. Realmente, quien sea una persona que durante toda su vida su jornada es de salario mínimo, debería estar en un fondo privado porque cumple requisitos antes. En español, una persona que se gane entre 1 y 1.7 salarios mínimos, la pensión va a ser la misma en un fondo privado que en Colpensiones. Por ende, debería estar en un fondo privado. Doctor Chaura, muchos se preguntan, bueno, ¿qué pasa con estos grandes empresarios, también funcionarios públicos que ganan buen dinero, que tienen un buen ingreso mensual? La mayoría creo que está en Colpensiones, ¿cierto? Bueno, esto es grave. Bueno, ahí es grave, depende cómo lo miremos, Jorge. Ahí esas personas con ese perfil que usted bien me menciona, que somos, o que son muy pocos de la población colombiana, sí cumplen requisitos y su perfil sería para estar en Colpensiones. Le voy a explicar por qué. Porque en Colpensiones, las pensiones primero nos van a pagar un porcentaje, nos vamos a pensionar de acuerdo a un porcentaje que se le aplica un promedio. Sí, no correcto. Es cierto, Jorge, que nos van a pensionar siempre con el promedio de los últimos 10 años. Sí. Es que de los últimos 10 años o el de toda la vida laboral, el más conveniente. Pero resulta que la gente desconoce que las pensiones en Colpensiones se construyen con cargo a unos subsidios que el sistema nos entrega. Y esos subsidios, lastimosamente, desde la perspectiva fiscal, están orientados a favorecer a los 2/5 de la población más rica del país. Entonces, si usted es una persona que tiene salarios altos, a usted el gobierno le va a entregar, ejemplo, si se gana 10 millones de pesos, el gobierno le va a entregar, o cotiza sobre 10 mejor, le va a entregar subsidios cercanos a los 800 millones de pesos. Y a una persona de salario mínimo solo le va a entregar subsidios por 200 millones de pesos. Entonces, desde la perspectiva fiscal, obviamente eso es una carga y es una preocupación, pero si lo miramos a nivel personal, yo como empleado, como persona que a futuro me voy a retirar, pues a mí lo que me conviene es tratar de cotizar por un buen IBC para garantizar a futuro poder acceder a esos subsidios, por ende tener una buena mesada pensional. Doctor, ¿y eso es necesario que se cambien en la nueva reforma que se está planteando por parte del gobierno? Que pues, no sé, menos subsidios a los que ganan más. Jorge, me gusta mucho su pregunta porque toda reforma pensional tiene que cumplir o debe cumplir con 3 grandes objetivos. Uno, primero, con el objetivo de que se aumente la cobertura, o sea, que cada vez más personas tengan una protección para la vejez. El segundo principio fundamental es que sea viable financieramente. No nos ganamos nada, Jorge y Henry, con que el gobierno diga 50 cosas y dentro de unos años no vamos a tener con qué pagarle a los pensionados. Y 3, es la equidad. Entonces, claro, desde la perspectiva, claro, este es un mecanismo que se debe tratar de alivianar en la reforma pensional, porque si no, dentro de unos años seguramente se va a colocar en riesgo la pensión de todos los colombianos. Oiga, doctor Cristian, usted que es un experto en esto, a nivel mundial, ¿en dónde debemos fijarnos? ¿En qué país debemos fijarnos para que copiar de pronto algo o mirar lo bueno de ese sistema pensional que tienen ellos y traerlo a colación si se va a hacer una reforma y que sea de verdad estructural y no una colcha de retazo como siempre hacemos en nuestro país? Pues bueno, Jorge, en este momento el mejor modelo pensional en el mundo es del país que hoy se conoce como Países Bajos, es decir, Holanda. Este es el mejor modelo pensional del mundo, ofrece unas tasas de reemplazo muy importantes, pero hay otros modelos importantes como Dinamarca, Suiza, el mismo Israel, Noruega, Singapur. Digamos que en eso se condensan los mejores sistemas pensionales del mundo, donde cada vez, incluso quiero decirle que si uno revisa a nivel mundial, cada vez se implementan más sistemas privados de pensiones en muchos países de estos.
porque es que ya se ha demostrado que el sistema público no es viable financieramente para el Estado. Tiene una carga muy costosa, es muy onerosa. Bueno, doctor, le agradecemos mucho por estas claridades y vamos a ver, esperemos que todo esto se desarrolle. Consultándolo porque vendrá un tema muy, muy candente durante el próximo año, ¿no? Señor. De todas maneras, yo sí he hablado con mucha gente, hay mucha gente sacando platica para hacer inversiones para poder asegurar su vejez. Perdón, don Henry, yo tengo un artículo por allí que de pronto se lo vamos a hacer, yo no sé si ustedes lo conocen, donde yo incluso demuestro que es mucho más rentable cotizar a pensión tomando las decisiones adecuadas o inteligentemente que comprar vivienda. Es mucho más. Lo que pasa es que, Henry, y aprovecho ese comentario tuyo para decirte, el problema que tenemos hoy en Colombia fundamental con el tema pensional es que no hay información, no se ha implementado una campaña educativa, informativa. No, si hay la mala información. Desinformación, pero no hay una buena información, no nos han educado al respecto. Entonces, hoy los colombianos están tomando decisiones completamente contrarias a las debidas, no estamos teniendo claridad del tema. Exacto. Y hoy estamos tomando decisiones sobre nuestro futuro basado en lo que nos dice la vecina, el amigo, mi papá, y no estamos consultando al experto. Todo el mundo en Colombia debería asesorarse de un experto, de un verdadero experto, porque también, me perdonarán, hay muchas personas en Colombia que dicen saber de pensiones y no lo es así, porque esto tiene un fundamento netamente financiero, matemático. Entonces, hoy, lastimosamente, lo que Henry dice es cierto, pero la gente no conoce del tema. Don Cristian, muchas gracias por atendernos, señor, y lo volveremos a molestar. Claro que sí, don Henry, don Jorge, muchas gracias a ustedes. Estoy aquí presto a que le ayudemos a los colombianos, a los barranquilleros, a que entiendan un poco más de la realidad del sistema pensional y de lo favorable que puede ser para una vejez tranquila. Gracias, señor. Muchas gracias. Feliz noche. 5 de la tarde, 48.